Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque Él nos tiene aquí. Él nos ha traído con bien a la casa del Señor. Quiero invitarles a que busquen Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. Vamos a estar meditando bajo el tema: el mensaje de la Navidad es esperanza. El mensaje de la Navidad es esperanza. Cuando tengan Mateo capítulo 1, verso 18 al 21, me contestan con un fuerte amén. Amén. Síganme la lectura, iglesia. La palabra del Señor dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Inicio con una pregunta, iglesia. ¿Ha perdido usted la esperanza alguna vez? No me refiero a esa esperanza superficial, sino de aquellas situaciones profundas donde el alma se siente atrapada, donde el alma se siente sin salida, donde el alma está sin luz. La desesperanza es una de las experiencias humanas más destructivas. Cuando la esperanza muere, la vida comienza a desmoronarse. La Escritura o las Escrituras nos ofrece un ejemplo estremecedor acerca de la desesperanza en la vida del ser humano, y nos lleva a la vida o al día final o al momento final del rey Saúl, un hombre que había sido ungido por el Señor, fue apartado de la presencia de Dios por su propio pecado, buscando, hermanos, respuestas donde nunca debió buscarlas. La desesperanza lo llevó a la desesperación, que lo condujo a consultar a una hechicera. La desesperanza lo llevó a consultar a una hechicera, pero en ese mismo día o al día siguiente, ¿sabe qué sucedió con Saúl? Se suicidó en el campo de la batalla. La desesperanza, hermanos, trae confusión. La desesperanza trae alejamiento de Dios y la desesperanza trae destrucción. La desesperanza siempre surge cuando el hombre vive separado de la presencia de Dios. Pero, ahí está el pero, la Navidad entra en este escenario oscuro. No llega a una humanidad justa, sino que llega a una humanidad caída. El mensaje central de la Navidad no es emoción ni nostalgia, sino que es esperanza soberana. ¿Por qué? Porque Dios, iglesia, interviene en el hombre acerca de ¿qué? De traer la salvación y el perdón de pecados. Oremos. Padre maravilloso, tú que eres santo, perfecto eres en todo, Señor. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque vamos a escuchar la exposición de tus palabras, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que esta palabra sea llena de esperanza. Oramos, Padre bendito, para que seas tú, Señor, quitando toda distracción de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a estar centrados en ti, en tu palabra, Señor, en este breve tiempo, Señor.
y que sea tu palabra llevando ese fruto en nuestra vida, produciendo ese fruto que te agrada a ti, Señor. Gracias te damos porque el mensaje de la Navidad, el mensaje de tu encarnación, el mensaje del nacimiento tuyo es esperanza. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hablaré, hermanos, 3 aspectos importantes que encontramos en Mateo 1, verso 18 al 21, para saber el por qué el mensaje de la Navidad es esperanza. En primer lugar, hermanos, debemos reconocer la raíz de la desesperanza. Siempre nosotros les hemos dicho, para escuchar las buenas nuevas, hay que escuchar ¿qué? Las nuevas malas. Y es por eso, hermanos, para encontrar esperanza y consuelo de parte de nuestro Dios, debemos de reconocer la raíz de toda desesperanza. El pecado no es un simple o una simple conducta incorrecta. Es una condición que está dentro del corazón. Desde Génesis, las Escrituras nos muestran que el pecado engaña. Escuche bien, el pecado engaña. El pecado promete una falsa esperanza. Sin embargo, el pecado produce la muerte. ¿Por qué? Porque la raíz del pecado, hermanos, tiene 2 rasgos fundamentales. El primero de ellos es que el pecado es egoísta. Vayamos al principio. Vean ustedes la historia, cómo inicia, con Adán y Eva. Ellos no estaban, hermanos, insatisfechos con la creación de Dios. Estaban inconformes con su lugar delante de Dios. Ellos querían ser como Dios. Por eso es que escucharon a la serpiente, que era astuta. La serpiente les dijo, con que Dios les ha dicho que el día que coman del fruto de este árbol van a morir. Dios les ha mentido. El día que coman de este fruto, más bien van a ser como Dios. Vean, hermanos, el pecado es egoísta. Ese es un rasgo principal. Es egoísta. El pecado siempre quiere más. Nunca se sacia. Ese mismo impulso gobierna a una sociedad que busca esperanza en el poder, el dinero, la fama y el placer. La segunda característica del pecado, hermanos, es que el pecado es individualista. Adán y Eva quisieron vivir bajo sus propios términos, no bajo la palabra de Dios. El deseo de autogobierno, de ser nuestra propia autoridad, nace del pecado. Es por eso que pregunto, y me van a contestar afirmativamente las madres, ¿qué pasa cuando están los niños pequeñitos? ¿Se dejan corregir fácilmente? Los niños se dejan corregir. ¿Por qué lloran? Muchas veces, hermanos, los niños lloran porque quieren ser individualistas. Ellos dicen, no eres tú quien me gobiernas, soy yo. Es lo que decía un pastor. Estaba el padre regañando a su hijo y le dijo, sentate. No, no me voy a sentar. Que te sentés, te digo, no me voy a sentar. Imagínense ese niño. Pero cuando el padre le dice que te sentés y lo sienta, la respuesta del niño fue, aunque yo esté sentado, por dentro estoy de pie. Vean lo que produce el pecado, hermanos. El pecado es egoísta, el pecado es individualista. Y es por eso que la Escritura revela esta historia no para avergonzarnos solamente, sino para confrontarnos a cada uno de nosotros. Todos hemos muerto en Adán, y es lo que dice Romanos 5:12. Todo el ser humano murió en Adán. ¿Qué significa esto, hermanos? Sin este reconocimiento no hay comprensión del Evangelio, ni aprecio real por la Navidad. Conociendo la raíz del problema, Dios no se queda callado, hermanos. A Dios no se le fue de las manos el pecado de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene la última palabra. Pero debemos reconocer la raíz de la desesperanza para, el segundo punto, reconocer la iniciativa de Dios en medio de la desesperanza. La esperanza bíblica no nace del hombre, nace de Dios.
desde Génesis 3:15, cuando el hombre es expulsado del huerto, Dios anuncia que la serpiente será derrotada. Nosotros conocemos esta historia, hermanos, como decimos comúnmente, de pe a pa. Pero allí, aún en ese juicio, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva, aún en medio de ese juicio, Dios da su promesa y Dios proclama gracia. Desde el inicio, en Génesis 3:15, y vea lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio de este juicio, Dios proclama gracia. Y Dios ha proclamado gracia a cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, revela una verdad fundamental en nosotros como cristianos reformados: que Dios toma la iniciativa en la salvación. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Nosotros no queríamos venir aquí por nuestra propia naturaleza, hermanos. Es Dios quien nos trajo aquí. Usted no ha venido porque, hoy voy a ir a la iglesia el 24 de diciembre. Usted pensó, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Le digo a mi familia o no le digo a mi familia? Hermanos, el hombre cuando busca a Dios es porque el Espíritu Santo lo ha inquietado. Y esa es la gran verdad aquí. La Navidad es el cumplimiento de esa promesa. Vean lo que dice Mateo 1:20. El ángel no se dirige a José de manera casual, sino vea cómo lo llama. Vean el verso 20. Y pensando él en esto, se refiere a José: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, vean cómo lo llama este ángel: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La pregunta es, hermanos, ¿por qué el ángel se refirió a José como hijo de David? Esto conecta, hermanos, la promesa iniciada en Génesis 3:15, luego que fue pasada a Abraham, luego que fue reafirmada a David y cumplida aquí, ¿en quién? En Cristo Jesús. La historia de la redención no es improvisación, es pacto. Escuchen esto: nosotros no celebramos la Navidad porque Dios improvisó la Navidad. Celebramos la Navidad porque Dios ha establecido su pacto, ese pacto de gracia. El ángel le dijo a José: toma a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dice el ángel, porque Él va a salvarlo de los romanos. Él les dice, los va a salvar del pecado. Él no les dijo, los va a salvar del poder de Roma, sino que dice, de sus pecados. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que debemos reconocer, hermanos, en medio de la desesperanza, la iniciativa de Dios para tener y estar bajo esa promesa. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple la promesa y la esperanza que viene de Dios. En tercer lugar, hermanos, reconocer el propósito de Dios. Esa es la tercera característica aquí que vemos en Mateo. En primer lugar es reconocer la raíz de la desesperanza, que es el propio pecado que nos mantiene alejados de Dios. En segundo lugar, es reconocer la iniciativa de Dios, que en medio del pecado Dios proclama gracia. Y en tercer lugar, es reconocer el propósito de Dios. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo a morir por usted y por mí? Vean lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta promesa aquí, hermanos, viene a nosotros hoy, en los tiempos que vivimos, tiempos individualistas, tiempos egoístas. El propósito de Dios
y el propósito del pacto establecido por Dios y el propósito del nacimiento de Cristo es redimir a su pueblo. Por eso, hermanos, la encarnación de Cristo demuestra dos rasgos importantes: la gravedad del pecado, pero la profundidad de la gracia de Dios. ¿Hemos meditado hoy cuánto hemos pecado en contra de nuestro Dios? Medite ahí en su corazón cuánto hemos ofendido el día de hoy la santidad de Dios. Pero vean por qué Cristo vino aquí a esta tierra: por la gravedad del pecado, porque el pecado, hermanos, nos hace individualistas y nos hace egoístas. Pero también vino Cristo aquí para mostrarnos la profundidad de la gracia de Dios, de la gracia divina. Cristo no vino solo a dar un ejemplo moral, como dicen muchos, que Cristo fue el hombre ideal. No, hermanos. Cristo es el Dios encarnado. Él no vino a dar un ejemplo moral, Él vino a redimir eficazmente a su pueblo. Vean lo que dice ahí: porque Él salvará a su pueblo. No dice a cristianos individualistas, no dice a cristianos que se creen autónomos. Él dice: viene a redimir a su pueblo. Pregunto, iglesia, ¿somos el pueblo de Dios? ¿Se considera usted firmemente bajo esta convicción de que le pertenece a Cristo? Amén. Es por eso, hermanos, que celebramos la Navidad. El individualismo le quita al cristiano, escuche bien, el aprecio que debe tener por la obra de Dios y el aprecio que debe tener por la Navidad. El individualismo le quita al cristiano y le distorsiona cómo debemos celebrar la Navidad. Hoy en día hasta critican por qué hay árboles de Navidad, por qué hay luces de Navidad, por qué el cristiano celebra la Navidad. Hermanos, el individualismo distorsiona al cristiano cómo debe celebrar la Navidad. Nosotros no celebramos estos árboles, nosotros celebramos al Dios encarnado. Nosotros no celebramos una cruz, celebramos la victoria que se hizo en esa cruz. Nosotros, hermanos, no celebramos a un Cristo solamente que murió. No, celebramos a aquel que murió, resucitó por usted y por mí. Es por eso que el individualismo distorsiona y nos dice cómo debemos de celebrar la Navidad. Pero la palabra de Dios nos deja claro que Cristo vino a salvar a su pueblo. La salvación bíblica no es algo individual, hermanos. Cristo no vino a rescatar creyentes autónomos, sino a formar un pueblo bajo su señorío. Como mencionaba el pastor Enoch, ¿estamos viviendo bajo el señorío de Cristo? Y esto, hermanos, es de reflexionar. ¿Por qué? Porque aquí la Navidad, hermanos, confronta directamente nuestra cultura. Vivimos en esa sociedad individualista que se ha penetrado dentro de la iglesia, hermanos. Vivimos en esa época de la iglesia individualista. ¿Por qué? Porque el individualismo, hermanos, debilita la comunión. El individualismo distorsiona la adoración. El individualismo empobrece la comprensión del evangelio. ¿Por qué? Porque se centra en el yo. Si yo no voy a la iglesia, o sin mí en la iglesia, no son nadie. Si yo no ejecuto tal instrumento, no hay adoración. Si no predica Daniel el 24, mejor ni me aparezco. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo aquí. Es por eso que nosotros debemos comprender esto: la gravedad del pecado, pero también la profundidad de la gracia de Dios. Dios, hermanos, siempre ha obrado bajo un pacto con su pueblo. Aquí somos un pueblo de Dios que representan muchas familias. ¿Cuán
es nuestro deseo que toda nuestra familia adore a Dios, ¿sí o no? Esa es nuestra esperanza. Es por eso, hermanos, que debemos de proclamar este glorioso nacimiento a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios obra bajo un pacto, Dios obra bajo la familia. Y esa debe ser la oración de la iglesia, que Dios tenga misericordia de toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Separados de Cristo, hermanos, absolutamente nada podemos hacer. Separados de Cristo es negar el propósito mismo de la redención. Es por eso que aquí estamos hoy celebrando la Navidad. Es por eso, hermanos, que cuando la Navidad se reduce a experiencias personales, desconectadas de la iglesia, pierde su significado. Celebrar la Navidad correctamente, escuche bien, es celebrar la gracia de Dios. Es celebrar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo su pueblo redimido. Vean ustedes, hermanos, y piensen esto. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Pero Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Cuántas personas hay en esta comunidad? Pero nos ha escogido a nosotros. ¿Cuántas personas como nosotros en un tiempo muertos en delitos y pecados, Dios nos escogió a nosotros? Porque Él quiere orar con nosotros bajo su promesa, bajo su pacto. Y es por eso, hermanos, que termino con esto. El mensaje de la Navidad es esperanza, porque la Navidad proclama que Dios no guardó silencio. Escuche bien, Dios no guardó silencio. En medio del pecado, Dios proclamó su gracia. La Navidad proclama que Cristo vino porque estábamos muertos. La Navidad proclama que Cristo vino porque no podíamos salvarnos. La Navidad proclama porque Cristo vino porque Dios es fiel a su pacto. La Navidad es esperanza porque Cristo vino, y Cristo vino porque Dios es fiel. Es por eso, iglesia, que en esta noche nosotros como familia debemos celebrar no solo con lo que tenemos, sino con la confianza de que Dios ha provisto lo necesario. Dios ha provisto, hermanos, lo necesario en nuestra mesa el día de hoy. Y como familias debemos reconocer esa fidelidad. Tal vez, quizás en este año no se hayan logrado cosas materiales, pero hemos logrado, hermanos, perdón. Tenemos paz, tenemos compañía, tenemos una esperanza firme, y eso es lo que importa. No es que la mesa esté llena, aunque sé que está llena. Pero lo que importa, iglesia, es que Dios ha brindado perdón, ha brindado misericordia, nos ha capacitado, nos ha guardado del mal. Estamos con vida, vamos a ir a nuestros hogares, vamos a estar con nuestras familias. Eso es lo que importa en la Navidad. Sin embargo, hermanos, cuando estemos alrededor de la mesa, con lo poco, con lo mucho que Dios nos da, recordemos que la provisión o la mayor provisión ya nos fue dada, que es Cristo Jesús en nuestra vida. La mayor provisión que Dios nos ha dado no son los alimentos, es Cristo en nuestra vida. Por eso debemos celebrar juntos, en familia, con gratitud y descanso en la fidelidad de Dios, porque mientras Cristo, escuche bien, iglesia, mientras Cristo es el centro y está en el centro, siempre habrá esperanza. Mientras Cristo esté en el centro de nosotros, de nuestra vida, aunque se escuche que va a haber caos, hay esperanza para el pueblo de Dios, porque estamos bajo ese pacto de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, es para salvar a su pueblo y redimir a su pueblo de sus pecados.